Buenos días, televidentes. El día de hoy nos encontramos en una nueva oportunidad en nuestra muy querida sección Lo interesante de la oscuridad, donde nos reunimos con los mayores exponentes en la historia de la novela negra. En este caso, como no podía ser de otra forma, empezamos el programa presentando a nuestro increíble invitado, Arthur Conan Doyle. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por recibirme en su programa. Sir Arthur, antes de proceder a hablar de sus obras, nos gustaría conocer quién es usted. Con gusto les diré. Mi nombre completo es Arthur Ignatius Conan Doyle. Nací el 22 de mayo del año 1859 en Edimburgo, Escocia. Me formé como médico en la Universidad de Edimburgo y años más tarde culminé mi doctorado. Durante ese tiempo me dediqué a leer y escribir una gran cantidad de historias de misterio, que basé en perfeccionar la trama de la novela policíaca clásica, pues sus casos, motivaciones y soluciones eran demasiado superficiales y simplistas. Muchas gracias por presentarse, caballero. Concentrándonos ahora en sus relatos, ¿podría presentarnos su primer gran éxito, Estoy en Escarlata? ¿Cómo no? Claro que lo haré. Tratándose del libro que me consagró como escritor, les narraré con muchísimo placer la primera historia de alguien que seguro conocen por sus múltiples aventuras, como lo es el sabueso de los Baskerville. El libro comienza con la historia de John H. Watson, un médico que mientras prestaba su servicio en la Segunda Guerra de Afganistán fue herido por una bala en el hombro y que lamentablemente contrajo una enfermedad después de ello. Tiempo más tarde, este se ve en la necesidad de viajar a Londres, Inglaterra, debido a que la pensión que se le había otorgado no era suficiente para mantener su muy acomodada vida. Le comentó a un viejo amigo suyo que está en búsqueda de alguien con quien compartir un apartamento. Stanford, al escuchar esto, emocionado, le hace saber a su colega que justo esa mañana un conocido de nombre Sherlock Holmes le había presentado la misma situación. Este hombre se encarga de reunirlos a ambos y estos se acuerdan que al día siguiente se encontrarían en la calle Baker Street para mirar las habitaciones disponibles. Cuando Watson y Stanford se hallan fuera del laboratorio de Sherlock, el segundo comentó que Holmes era un hombre muy estudiado en campos como la anatomía y la química, pero que esto no lo convertía en una persona más cálida ni social, sino más bien en alguien frío, arrogante e irónico. A Watson no le fue muy complicado asimilar esto, por lo que dijo que el ambiente científico y la supuesta habilidad musical de su posible compañero podrían suplir estas conductas. Finalmente, ambos se mudarían al 221B de Baker Street. Sherlock resultó ser alguien bastante discreto, pero con varias singularidades como tener una vida noctámbula o dedicar cantidades de tiempo inhumanas a sus investigaciones. Conforme Watson se fue acercando más a Holmes, pudo notar que tenía aún más características peculiares, pues contaba con un conocimiento asombrosamente preciso de medicina y química, y un desconocimiento absoluto de temas de cultura general, que según él prefería obviar al ser totalmente innecesarios para su persona. Días después empezó a ocurrir algo bastante curioso para el Dr. Watson, puesto que Sherlock recibía supuestos clientes a montones cada día en el salón. Cuando Watson le preguntó a este a qué se dedicaba, este respondió que era un detective que trabajaba por consultas y que gracias a su capacidad de razonamiento deductivo con los suficientes detalles lograba resolver los casos que se le encomendaban. Este comentario abrió paso a que Watson lo comparase con el detective clásico Auguste Dupin, lo que disgustó a Sherlock, pues los misterios que éste solucionaba eran una cosa tan sencilla y explícita que cualquiera lo podría hacer. Su compañero, algo ofendido, vio por la ventana cómo un hombre se acercaba a su hogar. Entonces aprovechó para preguntar en qué se desempeñaba este, con el claro fin de desprestigiar la habilidad de Sherlock. Este respondió que era un infante de marina retirado. El hombre entra al salón y le hace entrega de una carta. Al preguntarle, este informa que es un infante de marina y que debe retirarse. Sorprendido, Watson recibe la carta, la cual Holmes le pide que lea en voz alta. En ella, en resumidas cuentas, decía que se necesita su apoyo en la investigación de un asesinato dado en el número 3 de la Brixton Garden. Esto a petición de dos detectives que poco agradaban a Sherlock, Lestrade y Gregson. Al llegar a la escena del crimen, ambos se encontraron con el cadáver de Enoch Drever, acompañado de un anillo de bodas y de manchas de sangre a su alrededor, que según Sherlock pertenecían al asesino. Además, se hallaron dos cartas en su bolsillo, una dirigida a él y otra a su secretario, Stangerson. Lestrade, en una pared más aislada, encontró escrita la palabra en sangre que, leía en español, suena Rachi, pero que en inglés suena como el nombre incompleto Rachel. Sherlock inspeccionó minuciosamente cada aspecto de la casa y del cuerpo. Finalmente, se dispuso a ir al domicilio de quien había encontrado el cadáver de la víctima, no sin antes decir que el asesino era un hombre de mediana edad,
pies pequeños, uñas más largas en una mano que en la otra, que éste había traído a la víctima en un coche de 4 ruedas y que había acabado con la vida de este mismo por medio de veneno, y que, para rematar, que lo que se hallaba escrito en la pared no era un nombre sin más, sino que era la expresión alemana venganza. Un estupefacto Watson preguntó a Sherlock cómo dibujó todo eso. Holmes le dijo que cada una de las cosas se hallaba implícita en la sala. Las uñas por los rasguños de la letra, la estatura por la altura a la que se escribió la palabra, el coche por las marcas frescas de ruedas que había en el barro, etcétera, etcétera. Además, mencionó que la palabra Reich solo estaba ahí para confundir aún más a los policías. Después de redactar y leer telegramas pendientes, llegaron a la casa de John Reis. Le preguntaron sobre todo lo que vio aquella noche. Lo único resaltable que comentó fue que había observado un hombre borracho que deambulaba a las orillas de la calle, pero que lo había dejado pasar, puesto que le parecía que no merecía su atención por el caso que se presentaba frente a él. Increíblemente, este personaje encajaba con el perfil físico que había descrito Holmes. Reaccionando indignado, Sherlock se retiró, pues aquel ebrio cualquiera era el hombre que estaban buscando. Al día siguiente, Sherlock hizo público un anuncio donde enseñaba el anillo, para que quien fuese su propietario se presentara en sus habitaciones y solicitase su entrega. Cuando llegó la hora, la persona que se presentó no era más que una anciana. Esos le entregaron el anillo, pero en cuanto pudo, Sherlock salió corriendo a perseguirla, pues era claro que era una cómplice. Después de un extenso recorrido, perdió de vista a la señora, que, inesperadamente, había saltado del coche en algún punto del trayecto. Tiempo más tarde, Watson y Holmes recibieron la visita de Gregson, que había encontrado al culpable, un tal Arthur Carpentier, cuya madre en su testimonio había mencionado que éste había desatado una pelea contra Lever la noche antes de su muerte. Confiando en su investigación, empieza a mofarse de su compañero, Lestrade, que había señalado que el verdadero culpable era Stangerson, ya que guardaba una mayor relación con el muerto. Pero, repentinamente, este mismo detective llega a la reunión con la cara pálida para informar que Stangerson había sido asesinado. Según el dueño del hotel en el que se había encontrado el cuerpo de la víctima, parecía que Stangerson llevaba esperando la llegada de alguien 2 días antes de su muerte. El mismo día en el que se descubrió que este había fallecido, un niño se había percatado de que un hombre desesperadamente había huido de la habitación del secretario de la otra víctima. Las características físicas de aquel personaje eran las del hombre que los detectives estaban buscando. Ya en la habitación se encontraron con un par de píldoras, el bolso de Drever y un telegrama que contenía el mensaje: JH ya está en Europa. Además, nuevamente encontraron la palabra Reich grabada en la pared, por lo que los asesinatos no podrían estar más vinculados. Holmes sonrió de una forma casi imposible de creer para Watson. Había resuelto el caso. Cuando fueron a retirarse y levantar las cosas, Sherlock llamó a un cochero para que le colaborase con los objetos que allí estaban. Apenas se agachó a recogerlos, ese rápidamente lo esposó y lo dejó inmóvil. Afirmó que este hombre, Jefferson Hope, era el asesino de Stangerson y Drever, y que, si deseaban conocer cómo lo había descubierto, podrían preguntarle por su proceso deductivo después de llevar al culpable a Scotland Yard. Aquí la narración nos traslada a la segunda parte de la novela, en el Valle Salado de Utah, Estados Unidos, en el año 1847. Nos encontramos con John Ferrier y su hija adoptiva, Lucy, que sin esperanza alguna se encuentran al borde de la muerte. Ante todo pronóstico, son salvados por un grupo de mormones con tal de que ambos se conviertan a su religión. Estos aceptan y se retiran en una caravana a la sede principal de este credo, Salt Lake City. Con el paso del tiempo, la situación económica de ambos personajes mejora bastante, pero las condiciones que les imponían los mormones cada vez los aislaba más de sus creencias, sobre todo cuando le informaron a John Ferrier que deberá entregar a su hija en matrimonio a uno de los hijos de los mormones más selectos. Tendría que casarse, o con Drever o con Stangerson. Pero la ahora bellísima Lucy había aceptado la propuesta de otro caballero, Jefferson Hope, un cazador del que hallabase enamorada desde hace mucho tiempo. Claramente ésta se negó como su padre, pero era su obligación. Hope, John y Lucy, en un acto de valentía, prendieron fuga de Salt Lake City por las oscuras montañas. Lamentablemente, en un descuido por conseguir comida, Jefferson pierde de vista a su prometida y a su padre. Tiempo después se entera de que John Ferrier había sido asesinado, y su esposa capturada por los mormones. Lucy fue forzada a contraer matrimonio con Drever, pero, mentalmente,
Esta había decaído tanto que poco tiempo después falleció de pena moral. Desconsolado, Jefferson Hope recuperó el anillo de su difunto amor, y con todos sus esfuerzos rastreó a Dever y Stangerson por Estados Unidos y Europa. Cuando finalmente los localizó en Londres, puso en marcha su plan para asesinarlos por lo que le habían hecho. En este punto, la narración vuelve al momento en que culminó la primera parte. Los detectives llevan a Hope a la comisaría, y allí este cuenta su historia, porque a causa de un aneurisma que sufre es muy posible que muera antes del juicio. Hope explica cómo consiguió el trabajo de cochero y rastreó a Dever y Stangerson. Encontró a Dever borracho una noche junto a la casa de la Winston Garden y lo mató con veneno. Trató de hacer lo mismo con Stangerson, pero terminó apuñalándolo cuando este intentó defenderse. Un día después del arresto encuentran a Hope muerto a causa de un aneurisma, con una sonrisa pacífica y de satisfacción en el rostro. Sherlock mencionó que pudo determinar que Jefferson era el asesino ya que tiempo antes de visitar a John Race había encontrado una denuncia entre todos los telegramas contra un americano de nombre Jefferson Hope. Luego, notó que en el transcurso del caso siempre hubo una constante, el cochero, que estuvo tanto en el asesinato de Dever como en el momento en que el culpable recuperó el anillo. Además, el telegrama que se encontró junto a Stangerson permitió certificar esto. La novela termina con Holmes y Watson leyendo un artículo del periódico sobre la investigación ya cerrada. Allí se menciona superficialmente a Holmes, como un detective aficionado que simplemente ayuda en el caso, pero el diario atribuye la mayor parte del mérito a Lestrade y Gregson. Watson lo consuela a Holmes diciéndole que va a escribir un relato sobre el caso, para que sus hazañas queden registradas en la historia del misterio.